Entonces, acá continuaremos con el tema 3, sobrecarga operadores, polimorfismo, encadenamiento dinámico. Estos son nuevos contenidos que se agregan a los conocimientos de las clases, de la herencia y la composición, ¿ok? Pero, ¿qué sirven? ¿Para qué sirven? ¿Qué es cada uno de ellos? La sobrecarga de operadores es una forma de reescribir algunos operadores que ya existen en el lenguaje. Les permite a ustedes cómo indicarle al computador cómo hacer ciertas operaciones. ¿Por qué? Esto porque, por ejemplo, el computador sabe sumar dos enteros, sabe comparar caracteres, sabe comparar dos strings, que son sus datos nativos, ¿ok? Pero no sabe o no puede comparar las clases, porque ellos no saben bajo qué criterio, el computador no sabe bajo qué criterio comparar, sumar o restar sus clases. Esos deben indicárselos ustedes, ¿ok? Entonces, para entrar en la definición teórica, la clave operator declara una función especificando el significado del símbolo operador cuando se aplica a las instancias de una clase. Esto proporciona al operador más de un significado o la sobrecarga. El compilador distingue entre estos diferentes significados de un operador examinando los tipos de sus operandos. ¿Qué quiere decir? El compilador sabe cómo va a realizar la operación que ustedes le están pidiendo porque ustedes lo van a identificar en su plantilla, en su clase, ¿ok? De esta forma también el compilador va a saber a través del tipo, que sigue siendo la clase, la especificación que ustedes hacen, cómo van a realizar las operaciones. La sobrecarga operadora es uno de los mecanismos que nos permite ampliar las capacidades de los lenguajes de programación orientados a objetos. En C#, la declaración y definición de una sobrecarga operadora es muy similar a la declaración y definición de una función cualquiera. El ejemplo más sencillo, una sobrecarga de operadores, nos lo da el lenguaje mismo. Es decir, una operación aritmética, por ejemplo, una suma, una resta, una multiplicación, ¿ok? El compilador determina el tipo de operación requerida de acuerdo con el tipo de datos involucrados. Acá yo les dejo un enlace donde está la documentación de Microsoft. Okay, vamos a intentar abrirla acá. Y en ella está todo cómo hacer toda la sobrecarga de operadores, concepto teórico, cómo escribirlos, cuáles son los tipos de operadores que ya existen, ¿ok? Todo lo que ustedes pueden sobrecargar. Adicionalmente, ustedes pueden sobrecargar otros tipos o hacer otras operaciones a través de funciones. Pero si ustedes lo quieren hacer más simple, para no tener que estar llamando funciones que devuelvan un tipo, si quieren hacer una suma, por ejemplo, de una clase que representa un punto de dos dimensiones, la pueden hacer sobrecargando su operador, diciendo que la suma de ambos es la suma de las coordenadas en X con la suma de las coordenadas en Y. ¿Ok? Entonces, acá tienen un poco más de profundidad en la teoría si ustedes quieren entrar en ello. Sobrecarga, overload, es lo mismo solo que en inglés, ¿ok? Entonces, eso es para cuanto tiene que ver con la sobrecarga de operadores. Muy probablemente en el ejemplo, en la documentación también tienen ejemplos de cómo hacerlo. Ahora vamos a hablar del polimorfismo. Teóricamente vamos a definirlo. En programación orientada a objetos, el polimorfismo se refiere a la propiedad por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de distintos tipos. ¿Qué quiere decir sintácticamente iguales? Quiere decir que se escriben de igual manera. Ustedes van a llamar a la función con el mismo nombre, van a llamarla con los mismos parámetros, ¿ok? Pero dependiendo del tipo de datos que la esté llamando, él se va a encargar de hacer una, una operación u otra. Él va a recibir la misma instrucción, pero como en su definición, en su clase, ustedes la van a tener declarada, la instancia de la clase que llama esta función sabe cómo comportarse, porque es la clase quien la ejecuta. En lenguajes basados en clases y con un sistema de tipos de datos fuerte, independientemente de si la verificación se realiza en tiempo de compilación o de ejecución, porque se pueden
Varios lenguajes lo hacen, algunos en compilación, otros en ejecución, mientras está procesando los datos. Es posible que el único modo de poder utilizar objetos de manera polimórfica sea que compartan una raíz común, es decir, una jerarquía de clases. Acá estamos hablando de herencia, ¿ok? Ya que esto proporciona la compatibilidad de los tipos de datos necesarias para que sea posible utilizar una misma variable de referencia que podrá apuntar a objetos de diversas subclases de dicha jerarquía. Subclases. ¿Recuerdan cuando vimos herencia? Hablábamos de la superclase y de las subclases. Son las que heredan de una clase que va a ser la clase padre, la superclase, como la quieran llamar, y los métodos van a estar definidos en ambas clases. Eh, ya que esto proporciona la compatibilidad de los tipos de datos necesarios para que sea posible utilizar una misma variable de referencia que podrá apuntar a objetos de diversas subclases de dichas jerarquías. Allí nos quedamos. Para enviar el mismo mensaje o grupo de mensajes al grupo de objetos que se tratan de manera polimórfica. De igual manera, desde acá la documentación de Microsoft la pueden ir a revisar, solo que no sé dónde la abrió por acá, está cargando. Tienen la definición de nuevo teórica, les explican, les dan ejemplos sobre cómo hacer para poder hacer la sobrecarga de operadores, ¿ok? Si no tengo los ejemplos de las diapositivas que no me recuerdo, venimos a ver estos ejemplos que están acá, ¿ok? Y los ponemos en práctica. Ok. Posteriormente, el polimorfismo, en palabras más simples, significa que la misma operación se puede comportar completamente diferente sobre distintas clases que heredan de una misma base. Por ejemplo, la operación mover puede comportarse diferente sobre una clase llamada ventana y una clase llamada piezas de ajedrez. Ok, acá hay una clasificación del polimorfismo. Existe un polimorfismo universal y un polimorfismo ad hoc. En el polimorfismo universal hay parámetros, o sea, es paramétrico, se usa la inclusión, mientras, mientras que en el polimorfismo ad hoc se usa el overloading o la coerción. Ustedes con el tiempo, cuando empiecen a programar, van a escuchar mucho que se dicen desarrollos ad hoc. Hagamos una función ad hoc, quiere decir que se comporta de una manera particular dependiendo de quién la llama, ¿ok? Y paramétrico puede ser un polimorfismo que dependiendo de sus parámetros, ¿ok? Permita hacer cosas diferentes dependiendo de qué parámetros le sean pasados. Pueden tener el mismo nombre de la función, pero si recibe un parámetro más, un parámetro menos, otro orden de los parámetros, se puede comportar de forma totalmente diferente. Entonces, acá tenemos una clasificación del polimorfismo explicada más detalladamente. En el polimorfismo paramétrico se obtienen cuando una función trabaja uniformemente sobre un rango de tipos. Estos tipos normalmente exhiben una estructura común y pueden comportarse de manera distinta para cada tipo. Depende de los tipos de datos que ustedes estén pasando a las funciones que definen. El polimorfismo por inclusión viene utilizada por modelos de subtipos y herencia. En este tipo de polimorfismo, un objeto puede pertenecer a clases diferentes que no necesariamente son disjuntas. En polimorfismo por overloading, en este caso, el mismo nombre se utiliza para denotar diferentes funciones y el contexto se utiliza para decidir cuál función se debería ejecutar para una invocación particular del nombre. En el polimorfismo por coerción es una operación semántica que convierte argumentos a los tipos esperados por una función en una situación que de otra forma resultaría en un tipo de error. La coerción puede estar dada estáticamente, insertándose automáticamente entre argumentos y funciones a tiempo de compilación.
o pueden tener que determinarse dinámicamente con pruebas a tiempos de ejecución sobre los argumentos. Ahora, empecemos a ver un poco cómo indicaremos o cómo se hace el polimorfismo a nivel de clases. ¿Ok? Hay alguien que dice que no escucha. Los demás me oyen, ¿cierto? Sí. Ok. Que debe ser por el internet. Ajá. Entonces, tomo la clase está grabada, la puede ver más tarde. Entonces, ¿cómo se hace el polimorfismo? El polimorfismo nos indica que tiene que haber una clase base que defina la función, no siempre, ¿ok? Pero tiene que existir una clase base que pueda heredar, donde se declaran las clases o subclases que heredan de esa función que pueden reescribir los métodos, ¿ok? Ahora, acá existe una declaración de función estacionar y se le pasa un tipo de dato vehículo y está declarada en la clase vehículo. Posteriormente se puede invocar la misma función a través de una instancia de la clase que herede de vehículo. Hay varias formas de hacer el polimorfismo, esta es una. Esta es la que, dependiendo del tipo de datos que ustedes le pasen, esta función existe y va a operar con los mismos datos de vehículo. Recuerden que coche, moto y bus heredan de vehículo, por lo tanto tiene sus atributos. Si ustedes pueden definir la función estacionar con vehículo, cualquiera de las clases que hereden de vehículo pueden usar esa función si reciben el parámetro, ¿ok? De la clase subheredada. Mientras que, por ejemplo, no se podría invocar la función o no lo permitiría porque no es una clasificación de herencia de vehículos si pedimos estacionar una clase mono, si pedimos estacionar y le pasamos un parámetro entero, ¿ok? Porque no son clases que tengan la base de vehículo, que es donde está definida nuestra función, y los atributos que probablemente le sirven para trabajar, ¿ok? Si la clase mono y la clase int no heredan de vehículo, no pueden llamar a la función. El polimorfismo le permite que si ustedes definen una función en su clase base, todas las clases que heredan de esa clase la pueden llamar porque cuentan con los atributos que cuenta la clase base al ustedes heredar, ¿ok? Perdón. Ahora, en el futuro sí podría, si creo las clases van o nave espacial y heredan de vehículos, podría estacionar la van o estacionar la nave espacial si hereda de vehículo, ¿ok? Esto es un tipo de polimorfismo. Adicionalmente hay otros. Ahora, nosotros podemos crear un objeto persona, un objeto estudiante que va a tener los métodos de persona y de estudiante. ¿Ok? Al ustedes realizar estudiante que hereda de persona, el estudiante va a poder utilizar los métodos de persona, sus atributos y además sus propios métodos. Si luego Magister hereda de estudiante, ¿ok? Magister podría utilizar el objeto Magister que hereda de las otras dos, podría utilizar los métodos de persona, los métodos de estudiante y sus propios métodos. Porque tiene acceso a todos los atributos que están declarados en sí. Al menos que las funciones sean declaradas con la permisología, por ejemplo, protected en persona, y Magister no tendría acceso a los métodos de persona. Es aquí donde ustedes comienzan a ver cuál es el uso de la permisología que ustedes ponen en sus clases, ¿ok? Ustedes pueden querer decir que definen un método en persona que no quieren que las use solo quien hereda de él, pero no los que hereden a un segundo nivel. Y eso lo pueden hacer con la permisología. Adicionalmente, acá se hablaba del encadenamiento dinámico, que es otra cosa diferente, ¿ok?
Y una de las ventajas que promueve el estilo de programación orientado por objetos es la característica del encadenamiento dinámico, también llamado encadenamiento tardío. En efecto, no se tendrían sistemas orientados por objetos sin esa poderosa capacidad. O sea, es algo que solo existen los lenguajes que están orientados a objetos, ¿ok? Simplemente la declaración del encadenamiento dinámico significa que el sistema encadenará una rutina a un selector para un método particular que está implantado sobre un objeto o una clase. Y acá tenemos un ejemplo. Se declara una clase con una palabra reservada nueva que es interface person, ¿ok? La clase persona, y en ella se define un método de imprimir. Posteriormente decimos que la clase padre hereda de persona, ¿ok? Y dentro de ella sobreescribimos el método, decimos imprimir, al ser una interface de donde hereda, yo acá estoy sobreescribiendo el método y le estoy diciendo que cuando imprima me va a imprimir en padre, porque la estoy llamando desde la clase padre. Mientras que en hijo, ¿ok? Tenemos la clase hijo que también hereda de persona y voy a sobreescribir el método. Al ser interfaces me permite modificarlo dentro. Acá estoy indicando que cuando llame a hijo que hereda de la clase persona y redefino mi método de imprimir, voy a imprimir esta línea, imprimir en hijo. ¿Qué les permite hacer esto? ¿O para qué se hace esto en realidad? Lo que está a la izquierda. Para esto. Miren a la derecha hay una prueba de lo que está a la izquierda. Entonces se crea una clase principal donde hay una consola, ¿ok? Creo una instancia de la clase padre, padre ya era de persona, ¿ok? Y lo creo con su constructor por defecto. También creo una instancia de la clase hijo. Creo un objeto persona, ¿ok? Y vean cómo yo puedo empezar a jugar con los mismos objetos solo porque entre ellos existe una interrelación de herencia. Yo puedo decir que mi objeto va a ser mi padre, es una clase del tipo padre. Al ser padre una clase que hereda de persona, yo en mi variable persona puedo declarar mi objeto, puedo asignarle mi padre al objeto y puedo llamar a su función imprimir. ¿Qué me va a hacer él? Me va a imprimir esto que está acá en un comentario. El resultado sería imprimir en padre, porque él, a pesar de que persona es un objeto, ok, yo objeto lo estoy sobreescribiendo con mi padre, que es una clase que hereda de persona, por lo tanto lo puedo hacer, y al llamar a su método de imprimir, me va a imprimir que es un padre. Posteriormente hago lo mismo, un objeto le asigno mi hijo, y después llamo a la misma función. Esto es el polimorfismo. Estoy usando el mismo texto y el mismo escrito para imprimir resultados diferentes dependiendo de quién es la instancia que en ese momento se encuentra dentro de un objeto. ¿Ok? Es tan sencillo como eso. Esto les podría haber resultado muy útil, por ejemplo, para imprimir los atributos, si ustedes hubiesen usado herencia, de los productos. Simplemente, si tenían un vector de productos generales, ustedes podían ir asignando, sin importar quién fuera el subproducto, ustedes podían ir asignando, imprimir nombre, imprimir descripción, imprimir X o Y cosa, porque lo definen acá dentro, que tienen acceso a las variables internas de él, ¿ok? De cada una de las subclases. Y posteriormente imprimirían todos los que ya están en la clase base, que sería la clase producto, pero después el libro imprimen los atributos que están en la clase base, en la clase producto, y podrían imprimir adicionalmente eh, los atributos propios de la clase libro. Lo mismo para videoconferencias en este caso. ¿Y qué es lo que ustedes harían? Recorrer un solo vector donde tienen tipos de datos diferentes. A ustedes no les importa cuál es el tipo de datos y llamar a la misma función, porque cada una de ellas, de cada una de las subclases, sabe cómo comportarse.
sabe qué va a hacer. Lo definen ustedes acá adentro cuando hacen la herencia y hacen este encadenamiento dinámico, ¿ok? ¿Qué quería preguntar Sebastián? Sí, leyendo la definición, no me queda muy claro la parte que la declaración de encadenamiento dinámico significa que el sistema encadenará una rutina a un selector. O sea, ¿qué quiere decir esa parte, una rutina a un selector? Una No me queda claro esa. función, una función y el selector es la instancia que ustedes están utilizando, ¿ok? Para un método particular que esté implantado sobre un objeto de la clase. ¿Qué quiere decir? Él va a encadenar, miren que el sistema o el compilador sabe que en este momento, cuando él llega a ejecutar esta función, él sabe que en este momento dentro de persona en realidad hay un padre. Y él va a ir no a buscar este método en persona, sino este método en padre que está sobrescrito. Y va a utilizar ese. Vean que el mensaje es el mismo. Eso es a lo que ellos hablan con mensajes, la instrucción. La instrucción es exactamente la misma. ¿Ok? Pero él encadena la rutina, que es la función. Él sabe qué ir a hacer dependiendo de qué existe en ese momento en mi objeto de clase base. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Perfecto. Y con eso nosotros terminaríamos la definición de esto. Son conceptos que se ven mejor en la práctica, ¿ok? Vamos a pasar a ver un poco la documentación que yo les dejé en cada una de las diapositivas. Y si tienen alguna pregunta, pues la resolvemos. Pero por ahora voy a detener el video y luego proseguimos con la parte práctica.